Daniel. La obra con la que participo en el call de este año pertenece a la serie The Full Show, que es como el lema bajo el que englobo todos mis últimos trabajos. Es una serie con la que intento tratar el mundo del arte como un teatro del absurdo, recurriendo a los elementos de este ámbito que más llaman mi atención, como pueden ser el juego de relaciones de poder en el que nos movemos, las fatalidades que tienen los intentos de seducción por parte del artista hacia el público, los diálogos entre las diferentes disciplinas y todo este tipo de cosas. Al final, con cada trabajo lo que intento es que pueda sugerir cuantos más enigmas mejor en el espectador, para que así, si consigo captar su atención, sea él el que, tras su análisis o su reflexión, sea el que complete la obra, dejarla, digamos, una parte incompleta para que sea el espectador el que complete su significado. Lo que intento con esta pieza es intentar captar la atención del espectador en una primera instancia, que le llame la atención a lo mejor la falta de perpendicularidad de la caja, una cosa que no estamos muy habituados a ver. Me encantaría que alguien que entrase aquí se plantease directamente qué hace esta caja aquí, se la habrán olvidado, esos pies que asoman por debajo, de quién serán, si me agacho podré ver el resto de la figura, este tipo de cosas. Creo que es una serie que pues tiene mucho que ver, o mis influencias están sobre todo en la literatura, en el teatro del absurdo, sobre todo son imágenes que yo creo que no hubiera podido hacer si no hubiese leído cosas como La Metamorfosis de Kafka o de Samuel Beckett, cualquier obra de William Shakespeare también. Aunque este tipo de imágenes que me sugieren estas obras de teatro, sobre todo, suelen ser las cosas en las que yo pienso cuando estoy trabajando, pero al final creo que mi obra está yendo un poco por otro lado. Tras haber mostrado esta serie durante este último año y medio y haber podido apreciar la reacción del público, que es de lo que todo se trata al final, he podido notar que sugieren a veces hasta cierta incomodidad en el público. No sé si es porque suelen tener formas un poco histriónicas o gestos un poco sobreactuados. Esta incomodidad me recuerda a la que provocan los chistes que no tienen gracia. Durante la carrera me especialicé sobre todo en pintura, pero poco a poco empecé a hacerme mis propios referentes de 3 dimensiones para, en un principio, trasladarlos a telas, a tablas. Poco a poco me di cuenta que estos referentes también tenían cierta gracia, y empecé también a exponer paulatinamente las propias esculturas que antes concebía solo como referentes, y poco a poco también jugando con los espacios expositivos a través de instalaciones. En el fondo lo que me gustaría es que suelo trabajar, hace poco también hice una animación en 3D con la colaboración de un equipo de animación. En definitiva, me gustaría hacer un tipo de obra que centrase toda la atención más en el punto de vista del autor que en el soporte. Yo soy Carlos Ferreter y para este call de 2016 de la Galería Luis Adelantado participo con 2 obras que serían la primera y la última producción que llevo haciendo este año. Tratan sobre lo que llevo trabajando, el tema que llevo trabajando desde hace 2 o 3 años,
sobre la saturación y la violencia natural del mundo visual actual y cómo esto repercute en el espectador y en nuestro entorno. La pieza que, digamos, la primera que hice a principios de 2015 más o menos sería esta de aquí con rayas de spray que tiene una base acrílica y luego fui introduciendo recursos con spray más o menos intuitivamente, también utilizando el azar para que el espectador digamos empiece a decidir desde esos recursos azarosos, decida él qué es lo que está viendo, sin yo posicionarme en ningún momento cara al espectador, simplemente hacia un tipo de cuestiones en torno a la imagen y la pintura y cuál es el entorno, cómo yo lo percibo. La segunda pieza sería la que está tras mía, que es una repetición digamos, unas pequeñas piezas que hice en el taller, también desde una metodología azarosa, digamos, de pintar, que fue coger pequeños soportes que tenía para volver a pintar y simplemente darles color spray con lo que estaba experimentando en ese momento. Y digamos que, volviendo otra vez a lo del azar, fui como acumulándolos encima de la pared. Hice una foto de esa acumulación, casualmente una de ellas lleva mi firma, ya que le di la vuelta y lo clavé en un soporte más grande, y lo que hice fue reproducirla primero en un cuadro de 130 por 97 y luego en un papel de 2 metros por 150, un poco para recalcar en la repetición que sufren hoy las imágenes y cómo eso satura el mundo y también nos satura a nosotros. No hay un hueco para establecer, para, digamos, pensar por nosotros mismos sobre qué es lo que estamos viendo, sino que va una imagen después de otra y muchas veces son variaciones de una misma. De por sí, o sea, por la forma en la que están hechas, una instalación convencional y tal cual está pensado la disposición, la composición en el cuadro de los elementos, poner una encima de otra ya funcionaba de por sí en una pared con mucho espacio que le daba potencia a la pintura. Soy Martín Piolati y bueno, mi trabajo se centra principalmente en la basura, en los desechos, en todo aquello que de alguna manera ha perdido su valor o bien termina revalorizándose por medios muy diversos, ¿no? Y en ese sentido mi estrategia es trabajar siempre con el blanco y negro, que son dos colores que llevan asociados una carga cultural bastante obvia, ¿no? Se suele asociar lo blanco a lo positivo, a lo limpio, a lo funcional, y a lo negro solemos vincularlo a las bolsas de basura, por ejemplo. En este sentido, la serie de piezas que presenté para esta exposición es una serie de piezas pictóricas, de mucho más amplia, son casi unas 20 piezas, se ha hecho una selección y también digamos que va al lado de una serie de fotografías que voy tomando, bien de la calle, de materiales de desecho, cosas abandonadas, cosas podridas, o bien del detritus mismo de internet. De manera que con todo ese imaginario voy trabajando y también voy intentando de alguna manera reestetizar o redigerir todo este contenido, vamos a decirlo, abstrayéndolo formalmente todo lo posible, para que simplemente trabajar con los recursos mínimos y que esos recursos mínimos tengan también la potencia y la expresividad que tienen vinculados los colores blanco y negro. En relación a los formatos, suelo trabajar, por ejemplo, en este proyecto hay 3 formatos: un formato grande, un formato, vamos a llamarlo mediano, que es ese, y luego un formato súper chiquitito. La idea es contraponer no solo digamos, la disociación básica blanco y negro
en cuanto al color, sino también a nivel de formato, jugando un poco con esa noción de escala y de llevarlo al máximo contraste posible a esa lectura disociativa, digamos, o disociada, mejor dicho. Digamos que me interesan muchísimo vamos a llamarlo los registros urbanos, en el sentido de eso que tiene de marca, de dejado, de tirado, de sucio incluso, pero que al mismo tiempo, tomándolo de determinado punto o abstrayéndolo, tiene determinada elegancia, y es una elegancia también mediatizada, culturalmente aceptada. Por ejemplo, este proyecto se llama White Trash. Sabemos que es una manera casi de insultar que se usa en Estados Unidos a los blancos pobres, digamos. White Trash, basura blanca, ¿no? Pero también sabemos, por ejemplo, que muchos de estos personajes tipo Divine de John Waters son personajes que luego la cultura los acepta, los redigiere y casi que se convierten en modas estéticas, ¿no? Y todos los elementos urbanos, desde el graffiti hasta, no sé, las cosas que se escriben en las paredes, todo eso también es redigerido y reutilizado y revalorizado, que es lo que me interesa en concreto en relación a la basura. Que sí que me interesa, digamos, una cosa combinada que es lo punk minimal, si querés. Una especie de cosa sucia, fea, potente, pero elegante al mismo tiempo.